Bueno, señores, creo que es por aquí el lugar que tanto me habéis pedido que venga aquí en Colombia. Y la personita que hay detrás. ¡Hola! ¿La granja del borrego? No, ¿No es aquí? no. ¿Por dónde es? Hay un toro allí al fondo. Ajá, entonces sí. Ah, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eso. Feliz. Esto es. Mira. Vale, ok. Wow. Ole, es muy duro, ¿no? Sí, ¿El tuyo es igual? claro. ¿Y no te queda grande? Es por mi pelo. Sí, me queda bastante grande. Bienvenido. Gracias, crack. Bienvenido. Ah, Bienvenidos. porque necesito un pelo tan grande para que no me Claro, baile, ¿no? Claro, claro. Pero te crece, ¿no? Tienes buen pelo. O. Depende del momento, ¿no? cierto. ¿Puedo pasar? Claro, desde ya es tu granja. Ahora soy el berrego, el grefego. Y este perrete tan negro, bonito. Hola. Este es muy random. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos. No sé dónde cojones estamos, o sea, nos podrían raptar ahora mismo. No Sí, sé no. dónde me estoy metiendo, pero Estás confío lejos, muy lejos de plenamente tu en casa. ti. O sea, estás lejos de tu casa, pero esta por hoy va a ser tuya. Vale. O sea, siéntete en casa. ¿Y qué podemos hacer aquí? Mucho. ¿Es una granja que quieres? ¿Quieres ver animales? Pues obvio, ¿no? ¿Has trabajado antes en una granja? No. O sea, has hecho ejercicio, pero no sé. O sea, no es que no haya trabajado en una granja, sino que no he trabajado en mi vida. claro. O sea, sí, yo la sí. de currar no me No la te sé. la sabes. Entonces vengo Ya. aquí un poco con la idea de currar por primera vez en Claro, mi vida, claro. ya con 28 años. Qué bien, empieza a llover. ¿Cumpliste aquí, no? Justo cuando empezamos a grabar el vídeo. Feliz cumpleaños. Gracias, amigo. Te digo, es que no estaba seguro. Sí, fue aquí. O sea, dije, lo grabo en otro lado y... Como el tema de las redes. Estaba en Pitalito, justo. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Fuiste a una granja ya también, no? Por el café y todo eso. ¿Y qué tal el café Bastante, Bueno, no me gusta el café, pero ¿No te gusta el café? No, no mucho. Vete. Vamos. Pero a ver, Borrego, todo esto es tuyo. Sí, pues de mis papás en teoría. Claro, yo estoy aquí porque, o sea, te voy a ser sincero, Carlos. Yo de ti sé tu nombre, que es Carlos, Sí, tu apodo, que es Borrego, que me imagino que es por este lindo pelo. sí, He buscado tu edad y tienes 18 años. sí. Son muy pocos ¿Sabes, años, ¿no? ¿Sabes lo que sabe Wikipedia, literalmente? O sea, Yo había visto tu perfil ya. y no entendía cómo una persona en su granja, tranquilamente con animales, pues podía tener tantos seguidores y ser tan famoso, porque en Instagram tienes como 5 millones de seguidores o algo así. Sí. ¿Son bots, animales o personas? Mira, está intercalado. Entonces, muy random, chicos, porque de repente estamos como en una Es que granja. yo hoy me tengo que ir para Japón y le dije, hey, no, ya no, o sea, no creo que alcances a venir porque ya me tengo que ir. Y me dijo, no, sí voy. Y yo, no, pero, o sea, lo que pasa es que me tengo que ir. Y me dijo, no, sí voy. Y yo, O sea, realmente la conversación fue, yo le dije a Carlos que iba a venir a Colombia y que podríamos grabar juntos. Y él me dijo, perfecto, avísame. ¿Qué hice yo? Avisarlo un día antes. ayer. Cuando ya llegué a Bogotá y él me dijo, no, pero estoy en México y ahora vuelvo a Bogotá y ya vuelo a Japón. Y yo dije, bueno, pero ¿a qué hora vuelas? A las 9. Entonces, 9 de la noche, son las 2, 3 de la tarde. Chicos, tenemos tiempo para hacer 1000 cosas. O sea, en mi vida, ¡Wow! 5 horas de tiempo pueden ser 3 vídeos, 4 TikToks, 12 fotos y no hay ningún problema. Y él me contestó con un sticker que la verdad me impactó, que lo tenía guardado en su WhatsApp desde hace mucho tiempo, que fue este. Era el momento ideal para hacerlo, ¿no? Literal te iba a mandar cualquier sticker y te Ok. vi y yo dije, no. Y yo dije, ¿cuánto ¿Va a ser? tiempo tienes este sticker esperando el mejor momento para utilizarlo ahora? Y bueno, pues así fue como nos conocimos. Y ahora estamos aquí y yo quiero aprender de cómo ha llegado Trabajar. todo esto, trabajar. Sí, que me cuentes un poco tu historia. O sea, yo realmente tengo curiosidad de cómo nace todo esto, porque no tengo ni idea. O sea, estoy ahora mismo en un sitio que no sé ni qué está pasando. Ay, que no. ¿Sabes que ahorita hay una tortuga perdida? No, pero es una mariposa que no vuela. ¿Claro vuela? ¿Cómo no va a volar? Ah, pues sí que vuela. Pero está muy confiada, casi la piso. Hola. ¿Ves? Wow. Dale un beso. Te van a arder los labios ahorita. ¿Sabes por qué? Tienen como una toxina. Ah, no, mentira. Oye, pero aquí hay mucho trabajo, Hay mucho. O sea, esto no se ha construido de la noche a la mañana. No. Mira, todo lo que veas de aquí para allá lo hemos construido solo nosotros, con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, con mis hermanos. Esta estructura aquí que se van a enredar las plantas en un año, ¿sabes cuánto nos tardamos en construirla? Esto tardasteis 2 semanas. 3 días. Pero... ¿alguna vez has agarrado una pala? No. No. Bueno, sí, alguna vez en mi A vida. ver, ¿tú a qué edad empezaste a hacer videos? A mi edad, ¿no? Por ahí. 14, 15 años, para que te hagas una idea. Yo tenía 5 años. 5 años en 2012, cuando yo me abrí el canal. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevas creando contenido? 5 años. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el clip que más me da risa tuyo? El que dice como... De repente ha pillado 9 dislikes. 15 likes, 9 dislikes.
Es de mi vídeo mítico de enseñando la cara, de que me enfadé porque me dieron 9 dislikes. Y yo estaba bastante rayado. Sí, es mítico ese. Pero mi historia ya la sabe la gente, Carlos. Yo quiero que me cuentes cómo has llegado aquí. ¿Qué ha pasado en tu vida desde hace 5 años? Empezó la pandemia, yo tenía 13 años, no sabía qué hacer con mi vida porque pues imagínate 5 personas en un apartamento, es muy pequeño espacio para tantas personas, entonces mi papá me dice, bueno pues vámonos a la granja a trabajar, me vengo con mi papá. ¿Dónde estaba el apartamento? La Vega, a 10 minutos. Me vengo con mi papá aquí, empezamos a trabajar, al mes el resto de la familia viene, mi hermano mayor que estudió marketing le ve futuro a crear videos. Que no es Andrés, tu hermano mayor. No, es otro, tiene como, ya está grande, tiene 33. Ese hermano es el mediano. Él es el mediano, sí. De ahí viene, me dice, hagamos videos de todo esto. Yo sabía sembrar, hacer cosas de animales y cultivos. Él sabía grabar, empezamos a grabar. Y estuve como 2 años esperando a que se me pegara un video. Y así, hasta que... Sí. En TikTok, YouTube y todo, TikTok, ¿no? YouTube, Instagram. todo. Reels Pero- haciendo cosas del campo. Sí, todo. O sea, literalmente, ¿cómo hacer esto? Esto, este techo, la estructura, ¿Qué todo, estáis todo. construyendo allí? Parece Allá. Nuketown aquello. Sí, va a ser como un hotel para visitas. Un hotel para visitas. Claro. Esto Digo- es como el santuario de Frank, pero más limpio. ¿Tú crees? Nunca he ido. Sí, es que el santuario de Frank... Más limpio. Bueno. Le tiraba hate. Bueno, claro, es que allí tenía la casa donde hice el directo y casi nos morimos de la mierda. Sí. Ya había. Pero pues que Frank sí está por en el medio como de la jungla, ¿no? Sí. Pero ¿Y no- esa planta en una botella? ¿Ves? ¿Sabías que huele muy rico? ¿Eso es aloe vera? Sí. Pero esto la gente se lo pone en la punta del pene, ¿no? Huele horrible. ¿Sí o no? O a mí no me gusta eso. Claro, puede parecer una tontería, pero entiendo que hayas llamado tanto la atención. Porque hoy en día no hay Exacto. jóvenes en el campo. Tal cual. Es que fue por eso. Porque mira, todo lo que tú ves que hay video, busca otro video de alguien haciendo esto, no hay mucho. Entonces es como si de repente, es como cuando Fortnite entró en su prime, ¿Ok? recién en su prime, que los primeros que empezaron a subirlos se hicieron virales porque eran los primeros que lo subían, porque era contenido escaso, pues es lo mismo, pero en vez de Fortnite tú pones una granja y... Claro, pero el Fortnite todo el mundo lo sabía. Yo lo compararía más a como que ya nadie juega a... ¿Cuánto te importa a ti la salida del GTA 6? Bastante, ¿En serio? sí, soy fan, Pero tú aquí juegas y todo. sí. O sea, es una granja pero con tecnología. ¿De qué te ríes, Andrés? ¿Por qué no habría tecnología? ¿Cómo pensaste que iba a ser la casa? Así, ¿cierto? Yo pensaba que iba a ser una cabaña y que iba a haber ovejas y tú ibas a estar ahí con perros, ovejas y ya está. Te importa mojarte, claro. A mí no me importa mojarme, pero la cámara sí que me puede importar mucho que se moje. No. Ah, bueno, pero podemos hacer así. Pues yo no sé, son todos perros, o sea, son machos y se aparean, no sé. ¿Son perros gays? Sí. Como los dueños. Te hice una sorpresa, estás entrenando para la velada, ¿no? A ver, a ver. ¿Quieres ganar? Creo ganar. Si no confío en mí mismo, ¿quién va a confiar? Y estoy entrenando para ello. ¡Wow! Ah, eso es para, ¿sabes? Es para que activen la campanita. Literal. ¿Cuál es la época que más me has seguido? Tal vez cuando estabas con el Escuadrón Salchichón, yo creo. Pero con el Escuadrón Salchichón... Calvos, recién calvados. A Calvoland. Sí. Yo creo que yo te sigo desde que estabas en la casa con Torete. ¡Uf! Desde- ¡Es cierto! desde que- ¡Cuando te grafiteó! ¡Guau! Yo fui uno de los 9 que le dio dislike. Desde esa época, ponte a pensarlo, fue hace mucho. Vamos a comer. Aquí hay haters, amigos. Mira que eso lo hice yo. Pero ¿cómo vas a hacer tú esto, brother? ¿Sabes que soy muy bueno construyendo? Mira, esto es como jugar Minecraft en la vida real. Si se Te iba a pone a- decir que es como si tuvieras tu mundo en Minecraft y Claro. te hubieras hecho te hubieras puesto a construir tu casa y todo. Es surrealista. Mira, le hice una casa a mi sobrina. El borrego juega a la vida real en modo creativo. Sí. Vamos para la casa. Pues claro, creeréis que todo es vida rural y una granja, pero mentira, gracias a la fama que le habéis dado al borrego, él vive en un lujo y todo su grupo, que vais a comprobar ahora mismo. Y luego está Sophie, que es la encantadora de Wow Wow. Pues claro, son todos machos. Sí. Claro, una hembra les vuelve locos. Una hembra canina. Una buena perra. Bueno, ¿Qué hacéis cada uno para yo entender? él es productor. Un productor, para que la gente lo entienda, es el encargado de que las cosas sucedan. Exacto. Entonces, ocurran bien. claro, hace poco fuimos al Amazonas, entonces se encargó de toda la grabación en el Amazonas, de todas las tomas, de todas las cámaras y todo eso. No, yo grabo y yo igual. ¿Dónde lo petáis más? ¿En qué red social? En TikTok. En TikTok. Sí. ¿Sabes por qué? Es que a veces como que le escribo a gente teniendo la esperanza de que me conozcan y dije, ¿será que Gref me conoce? Y no sé por qué te escribí que vinieras. ¿Pero hace cuánto me escribiste? No sé, el año pasado tal vez. Hiciste algo con una granja en España, ¿no? Ah, fue cuando anuncié Con la, leche. la maratón en Asturias. Sí, pero Sí. fue ordeñar unas vacas y... Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que ahora entro a TikTok y sales? Sería increíble. Sería muy bueno.
En marzo de 2020. ¿Te sales tú? No, me sale un vídeo de Alberto. Este no cuenta porque está Alberto, Sí. seguimos. Fortnite. Vale, Fortnite de transición. Ok, comida. Un chico comiendo. Sí. Un día de partido con ¿Eh? nosotros. Una mujer. No, pero es la novia de un jugador de mi equipo, de Science. Ah, ok, ok. Que entonces graban cómo No van los quita el partidos. hecho de que sea una mujer. No entiendo este algoritmo, chicos. Seguimos. Memes. Diana y Rivers de repente. Algoritmo raro de momento, no me siento muy identificado. Este sí, por ejemplo. Y este sería mi... Voy a ver si te sigo. No sé por qué pone aquí seguir también. Si yo te estoy siguiendo desde hace bastante tiempo, la verdad. Seguramente otra multicuenta que tienes por ahí te de equivocaste. error. Claro. El borrego tiene 1.1 mil millones de me gustas en TikTok. 35,5 millones de seguidores. Pero Em, trabajados. O sea, he subido muchos videos, yo creo que más de 3000. yo por TikTok, por ejemplo, no gano nada de dinero. Yo tampoco. ¿Consigues monetizar con TikTok? No. Imaginaos la cantidad de visitas que hay en este perfil para que no te monetice ni un solo euro. Por amor al arte, literal. Porque si no, nunca me ha monetizado nada. Un segundo, voy a grabar la pantalla que tengo preguntas. Ah, ok. Bueno, no hago solo esto. Muy rara vez. Casi siempre es contenido de granja. De verdad. No hago trends. O sea, muy pocos. Solo con mujeres, literal. No veo aquí Sí. ni los animales, ni la granja, ni la naturaleza. Solo veo dos personas bastante hermosas. Yo solo veo una. ¿Vas a ir a Sevilla? Voy a ir a Sevilla. Apoyar a nadie. ¿Te invitan o Ibai todavía no te ha conseguido entradas? No lo sé. Solo voy a ir a fluir. Creo que no. Pero no tienes... No, o sea, se me ocurrió ir, pero digo, voy. Pero vas por el evento porque quieres ir a la velada. Claro, si no, ¿a qué voy a Sevilla? Pero, O sea, digo, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Ya he ido. Ya he ido a Sevilla, es muy lindo. No digo O sea, que has no haya estado nada. en España. Claro, 2 veces. ok. Una de esas creo que te escribí. Ignorada total. Pero no porque yo ignore a la gente, sino porque no leo. O sea, debo ser el influencer que menos lee los mensajes directos. Ibai me seguirá, no lo sé. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas invitaciones necesitas? 20. Hermano, ni yo, Juan. No me sigue Ibai. No te sigue. No me sigue Ibai. Yo creo que te Tal conocerá. vez. Tal vez, sí, tal vez, yo creo. Vamos a comer, ¿no? Vamos a dirigirnos a la mansión del borrego. En realidad no es mía, es de mis papás, no es terreno mío. O sea, la gente cree que la granja es mía, no es mía, es de mis papás. Mi abuelo sí le iba muy bien, él compró la granja, pero después mis papás se quebraron y tuvieron como que empezar de cero. Entonces ya ahí sí fue mérito de ellos. Ya después hicieron esa casa y el resto de la granja, lo que está construido, sí es, o sea, ese lo he hecho yo. Y lo mismo que esta cosa de aquí, y lo mismo que ese huerto, y los animales, y las cercas. ¿Puedo hacer una transición para llegar a la casa? Vale. ¿Cuántos de vosotros desearíais tener vuestra propia granja con una pintura del Minecraft? Y soy yo. Es muy loco. Sí, ¿no? ¿Cuál es el juego que más has jugado? Fortnite, yo creo. Sí. Sí. ¿Sabes? No compré tu skin. Hoy en día se puede comprar tu skin, no lo sé. No me seguías, digo. No me puedes. ¿No compraste mi skin? No. Pues, o sea, a ver, tu skin no se parecía. Si se hubiera parecido, tal vez me la compraba. No, no se parecía ni se parece. Ni se parece por eso. Ni se parece. El día que se parezca y hagan un buen lanzamiento, epic. Un relifting. Sí, sí. Porque si no se parece. La casa es impactante porque entre todo el ambiente de granja es como una casa de una construcción De moderna, Minecraft. Moderna. Mira, qué locura, parece que estamos de repente ¿Te parece loco? como en otra vibra. Es que claro, esa es la percepción que tiene la gente cuando viene. Tienes internet, tienes buenas camas, tienes... alguien. Hostia. O pregunta, ¿tienes agua caliente? Tienes como cosas que es como... Bueno, tú pensabas que vivían en una cabaña, ¿no? Pero esto es brutal Digo, porque pudo haber sido. tienes la naturaleza, la granja, pero moderno. al mismo tiempo una casa moderna con lo cómodo Claro. de algo moderno. Aún ¿Quieres ver pasa. mi cuarto donde subo los videos? Sí. Claro, aquí no te falta de nada. Lo único que puede ser complicado es cuando vas a viajar, que tienes que ir a Bogotá, pues tampoco está tan lejos, una hora y media. Está muy cerca, sí. ¿Qué es lo que no te gusta de estar aquí? Bueno, tal vez no es tan fácil conseguir las cosas. Ponle que, faltó la leche. No tienes el supermercado. Claro, el tema de envíos, ¿no? Claro, no llega ni Amazon, no llega nada, no llega nada. Pero son estupidez, o sea, son problemas de gente privilegiada. Ya, problemas del primer mundo. Claro. Y aquí subo bueno, está un poco desordenado, la verdad. ¡Este es tu setup! ¿Sí? ¿Alguna vez has hecho streams? No. Pero tienes focos y todo, como si fueras streamer. Sí, O sea, ¿quién tiene un par de focos en su setup si no es para grabarse ahí alguna cosita? pues yo. Si algún día llego a hacer streams, no, pues a ver, tengo el recurso que es la granja afuera, no voy a hacer, o sea, haría como Ya. IRLs afuera trabajando y todo, ¿no? Mira.
Pues tú la tienes, pero. ¡Buah! La placa del diamante. No sabía que tenías 10 millones en YouTube. Sí. ¿Hace cuánto? 26. ¿Cómo? Sí, es que es. 26 millones en YouTube. Es que no te digo, yo tenía la esperanza, yo dije, Gref me debe conocer, o sea, algún clip mío o sea. No, pero sí que te conocía, pero no tanto. Es muy loco. Sí, sí. Estoy yo matándome, viajando por el mundo, haciendo los 20 viajes para conseguir los 20 millones y tú los has conseguido en una granja jugando al Minecraft en la vida real. ¡Es que es de coña! Enhorabuena, hermano. Gracias. ¿Algún consejo para llegar a los 20 millones? A Shorts. ¿Me conoces? A Shorts. Ah, porque en YouTube se ha suscrito mucha gente con los Shorts. Sí. Por eso digo, son como suscriptores, Pero pidiendo que te Claro, es verdad, lo que pasa con los Shorts es como que la gente se suscribe, pero a lo mejor no... ¿Cómo decirlo? No es fiel. Claro, no se convierte un fiel seguidor como si ves un vídeo de 15 minutos. Exacto. Y entonces ya te conoce más. Claro. ¿Y cuál es el consejo para los Shorts? Para los Shorts, a ver, métele mucha voz en off. Es mucho más animado de lo normal. Sí, más Sí, ritmo, claro, ¿no? como pum, 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 pum. Haz Hoy un me paso a desperté y me hice una paja y entonces cogí el sombrero ¿Sí? y una vaca me saludó mientras que el perro se masturbó. paso. Tal cual. ¡He spawneado comida! Nah, esto es el Minecraft. He spawneado comida, pero hay un pez aquí entero. Ah, este es mío. Es que no como carne, como solo pez. No comes carne, solo comes pez. Eso no es ni ser vegetariano. Es no comer carne. Es como pesetariano, creo que se llama. Vegetariano. ¿Y cuál ha sido tu comida favorita colombiana? A ver, lo que más he comido es la bandeja paisa, pero claro, es una bandeja que si te la comes entera a lo mejor te estás comiendo 5.000 calorías y falleces. Nunca he comido tanto aguacate en mi vida como aquí en Colombia. ¿Y tenemos aguacates? No. Mira los aguacates aquí. ¿Qué? Son una especie, o sea, son como una variedad de aguacate, pero es enorme. Estás mintiendo, esto es una sandía. Esto quedaba Es uno. una mini sandía. No, no. Esto es una mini sandía de toda la vida. No es No, aguacate. ¡Es aguacate! Es un Así aguacate. es el aguacate de acá. Y la pepa no es grande, el hueso El hueso. es pequeño. Lo único raro es que es roja por dentro. Es Pero- rojo. Ah, es rojo. Sí. Cuando está pequeño, ya después se pone verde cuando madura. Qué locura, ¿no? ¿Crees que algún día podamos jugar Fortnite? Me haría muy feliz, la verdad. ¿Pero tú sigues jugando? No todas las noches. Pero si jugamos, lo juego. Pero ¿cómo te voy a decir que no? No, pero. Recibiéndome en tu granja y poniéndome un plato de comida, me refiero. O sea, Claro. Voy a probar una fresa de tu cosecha. ¿Es verdad que las fresas naturales como que son menos impactantes a la vista que las que son más artificiales y llevan más mierda? Yo eso lo he escuchado. O sea, los alimentos no son todos gigantescos. O sea, el maíz que es así enorme, tiene procesos. La fresa que es así enorme, tiene procesos. No tiene procesos porque la naturaleza no es de hacer cosas así muy enormes. O sea, a la naturaleza no le sirve tener una fresa gigantesca No le conviene a la planta. porque lo que le necesita es reproducirse y son las semillas. Por ejemplo, los plátanos hoy en día no tienen semilla, antes tenían. Hoy en día todo, hasta las más pequeñas tienen químicos. Hoy en día no es imposible comer 100% saludable. Todo Ya. tiene químico y todo tiene. ¿Qué Plátano. cosas consumís aquí que tengáis en la granja? Hay plátano, hay limones, hay yuca. No sabes qué es yuca. ¿Qué es yuca? Mi polla con peluca. Claro. Pero aún así es como primo de la patata. Sí. ¿Y cómo sabes? Se rió mucho. Sí, le hizo Porque gracia. le hizo mucha gracia. Sí, no sé. Es un chiste fácil. Sí, muy fácil. Es que tú lo dices muy serio. Entonces es como que no proceso que tengas 28 años. O me dice cualquier estupidez y se queda mirándome como. Eso no lo sabía, que aquí no había estaciones. Y es muy sorprendente para un español. Claro, O sea, la temperatura todo el año se mantiene, ¿pero en todo el país o en zonas? en todo el país. ¡Qué locura! En todo el país. O sea, va cambiando temas calentamiento global y eso, pero lo que te digo, si tú vas todos los días al supermercado y quieres comprar una fruta diferente cada día, lo puedes hacer. Porque somos la polla. ¿Puedo titular este vídeo Las flipantes aventuras del borrego? Sí, aquí soy la granja del borrego y en España el flipante chaval que... Voy a hacer un pequeño cambio de gorro, de sombrero, que este fue uno que me dieron en el aeropuerto. Me Sí, lo recibieron vi. con él. Y este me encaja mejor. Ah. Ok, ¿qué crees que te construí? Un cagadero para poder hacer mis necesidades en el campo. Grábate. Ok, no veo. Es un verdadero saco de entrenamiento. Sí. Pero está duro el cabrón. Oh, ¡fua! Ahora el de verdad. ponte. ¿Quieres ir al hígado, verdad? También te puedo pegar en el hígado. ¡Oh! 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 No, borrego, no, el hígado no, por favor. ¿Qué? ¿No has avisado una polla? Podría ser perfectamente una peluca, Qué locura. Es un Encaja. es un pelo tan carismático que podría ser.
Esto me recuerda cuando yo llevo los cascos mucho tiempo y se queda esto así. Es lo mismo, pero yo en... Pero yo trabajo. Pero estoy currando, claro. Me voy, chicos, adiós. Se acabó el vídeo. A mamarla. Lo siento. Hostia, ha dejado el césped cortado, tío. Sí, la verdad no me gusta que monten ese carro aquí en el medio porque si te das cuenta es como línea de pasto, pero de los pocos invitados que lo dijo porque soy fan. Esto es ají. ¿Crees que si le diga que es pimentón se la crea y se pique? ¿O se intoxica? Mejor no le digo. Dale. Ey. Coseché un pimiento, pero no es picante, sino es dulce. Eso tiene pinta de picar como un demonio. Gref, ¿desconfías de mí? Sí. ¿Por qué? Porque es rojo. Los carotenos es algo que tienen las plantas que lo que hace es darle pigmento a las cosas. Si te das cuenta, el ají a veces cuando tiene carotenos sí es picante, pero la mayoría de cosas que tienen colores fuertes son las que más pican. Por ejemplo, el ají habanero es verde, no tiene mucho color, por lo cual pica mucho. Este tiene carotenos. Tu organismo no puede captar la capsaicina de la misma manera que captaría la de un habanero, por lo cual no te pica. Ante tal explicación, ¿qué voy a hacer yo? Pica mucho, ¿verdad? Arde. ¿Arde? Y no es mágica. Miguel, Y no... ¿nos puede traer leche, porfa? ¿Esto qué es? Es un picante. Yo no sé de dónde salió. Esto Yo no es lo el sembré. diablo, cabrón. Yo no lo sembré. Salió ahí de repente. Como que un pájaro lo cagó. ¡Qué locura de ardor de mierda! Esto no puedes comértelo ni tú, ¿no? No. Mi papá almuerza Mi papá le hace. Ah. No lo estás tocando con la lengua, ¿verdad? Estás solo con los dientes. ¿Qué es lo que pica, la piel o las pepitas? Ah, lo toqué. Me pide leche. ¿Es leche de vuestras vacas? ¿Qué todo? Desde acá. Podría llover a esas vacas. Es que no hemos visto los animalicos todavía. ¿Vamos? Hace una semana cayó un aguacero, pero tan fuerte que llovió como de lado. Se inundó esto y como que debilitó la estructura de la tierra y todo este muro lo tumbó y mira. ¡Hola! Eso lo hizo el agua. Eso lo hizo el agua. Entonces, gallinas hay aquí? ¡Qué locura! Y ahorita hay pocas. Antes habían 300, pasa que con el tiempo se han ido muriendo y todo. No las hemos comido, solo se han muerto de viejitas y... O sea, tenéis las gallinas para producir huevos. Sí, pero porque naturalmente lo hacen. Va a llegar el día en el que ya no lo hagan y pues van a seguir ahí. No es como que no las vayamos a comer. ¿Por qué la gallina puede tener un hijo sin que se la... No puede. ¿Quién dijo eso? Sí, pero ellas ponen huevos sin necesidad de que las Claro, insemen. claro, pero mira, el huevo es la menstruación de la gallina porque es el óvulo. Si no está el gallo que fecunde el huevo, o sea, ponga su semen en el óvulo y la gallina no lo calienta durante 21 días, no sale el pollito. Si la gallina no la pisa el gallo, bota nada más el óvulo y si lo calienta, pues no va a crecer nada porque es el óvulo sin la fecundación del gallo. Y normalmente hay un gallo rollo como para 100 gallinas. Para muchas, sí. Sí. Creo que es uno por cada 25 gallinas, no me acuerdo muy bien. Eso Hola. es su prime. Los gallos son felices. Los gallos son muy listos. Vale, entonces aquí hay gallos. No, o sea, los huevos que nos comimos. Ah, no, hoy comimos huevos, no. No comemos huevo. Bueno. ¿Qué opinas del huevo como alimento? Para mí es el mejor alimento del mundo. Muy bien dicho, que la gente lo sepa. Uy, que la ha cogido muy fácil, ¿eh? Claro. ¿La puedo coger ya? Sí. Ay. Solo agárrala de las alas para que no se sacuda mucho. Así, ¿no? Para que no haga taca. Muy bien. ¿No habías cogido antes una Es gallina? que en España no hay gallinas. ¿Es primera vez que coges una gallina en tu vida? Sí. Qué raro. Es un gran estabilizador, ¿sabías? ¿El qué? Las gallinas. Mírale su cabeza y la tuya. Estabiliza. ¿Qué? Nunca. Es que yo no puedo creer que ella nunca haya visto eso. Claro, es que tú no eres Son consciente. cerdos. ¿Son cerdos bebés? Bueno, ya no tan bebés, están adolescentes. ¿Es verdad que el cerdo... ¿Sabes hacer como cerdo? A ver. Bueno, eso fue más con una rana, ¿no? Pero cuando el cerdo está asustado hace... Sí, porque resulta que los cerdos en su naturaleza son presas, entonces su única manera de defenderse es que pueden gritar muy duro a tal grado que le pueden romper los tímpanos a otro animal que Sí. los ataque. Entonces, si tú agarras a un cerdo, va a gritar durísimo y te puede romper el tímpano. ¿Y cuál es la función de los cerdos en la granja? Porque yo me comí un filete antes. Sí, claro. Era el hermano de ellas, pero bueno, ya que... ¿Te imaginas? Son mascotas. Todos los animales que se comen aquí en la granja son de otros lugares que compran. Ellos nunca van a... O sea, si mueren es por causa natural. Nunca nos los vamos a comer. Completamente prohibido. Mi familia sabe que no lo puede hacer. El día que lo hagan a escondidas, yo creo que me largo, me los llevo a todos. Me compro una granja en Asturias.
Asturias, patria querida. Entonces lo que yo dije es, como ahorita esto medio se cayó por lo que, bueno, pasó eso del derrumbe, lo que voy a hacer es que lo voy a tumbar todo y les voy a construir uno moderno, crack, ¿Y sabes cuánto tardará? ¿Sabéis cuánto tardará, chicos? 24 horas. aproximadamente. Dios, estos cerdos sí que son grandes. No, ¿quieres ver el OG? Son las mamás de ellos. Pasa que nosotros, yo no los junto. Ah, bueno, espérate, primero mira el OG. ¡Ah! ¿Pero esto parece un jabalí? Sí, es durísimo. Dios, mira esos pelos. No, hazle así, hazle así. Tócalo. Es durísimo. Dios. Es como tocar un tronco, os lo digo en serio. Sí. Yo No, de verdad le pego así, mira, le puedo. No le duele, mira. Es durísimo. Este caballo está como muy limpio, ¿no? Sí, Y muy peladito. sí. Juan, ¿cómo estás? Jacqueline. ¿Jacqueline? ¿Pero qué pelaje tienes? Uy, perdón. Nunca han visto como sufrimiento, por que hay otras granjas en las que ven cómo se separan de sus madres y así. Aquí no, como todos crecen en familia y es muy tranquilo, los animales son muy felices y están muy bien todo el tiempo. Entonces es normal que cuando un caballo recién da cría, se pone muy arisco porque no quieren que toquen su cría. Cuando ella dio cría, yo agarré su cría recién nacida y me la llevé junto con ella y no me hizo nada. ¿Por qué? Somos la polla. Soy yo, el Gre. Sé que has oído hablar de mí y por fin estoy aquí en la granja, ¿vale? Estoy viendo allí al fondo una vaca con un pato al lado. Es una garza. Es una Una garza. garza. Pasa que esas garzas se comen las garrapatas y los bichos que se le pegan a las vacas. Oh, qué Entonces bueno. es como una simbiosis en la vida real, ¿ves qué? O sea, es como un teamwork. Es como tú y yo en Duo en Fortnite. Pam, pam, ayudándonos. Tal cual, sí. ¿Qué son? ¿Cabras? ¿Ovejas? Camuros. 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 Es una subespecie. Tienen el pelaje más parecido al tuyo de toda Sí. la granja. Por eso me dicen borrego. No les gusta mucho la gente, honestamente. Como que no sé por qué, pero no le gusta mucho la gente. La verdad, la única persona que ha venido acá y las ha logrado acariciar bien es Rorro. ¿Por qué? No lo sé. Normal, con esa dulzura. ¿Cómo suenan esas orejas golpeando, no? Suenan como una polla y sus dos huevos golpeando en un culo. Ok, no, te va a llevar un pedazo. Pasa que ellos no tienen como la lana tan pegada a su piel, entonces les puedes arrancar así. Claro, estos animales hay que cortarles el pelo. No, se les cae solo. esquilarlos. Se les cae solo. ¿Te ¿Lo gusta el quieres río? tocar? Sí. Tal vez ese pedazo no se parezca tanto a mi pelo. Podría ser un trozo de pelo como un... Rasta. Sí, como una rasta, se parecería a una rasta. Nah, el tuyo está más suave. Sí, claro. ¿Y también es fuerte? Sí. Mira, toca mi pelo. Es como duro, ¿no? ¿Por qué me estás acariciando como si fuera un perrete? No, sí es suave. Me gustó demasiado. Me acabo de rayar incluso. Dice que un pin alto es de 50 en adelante. Un pin alto es de 50 en adelante. Un pin para jugar. Ah, ping para jugar. A partir de 50 ya es malo. No, vamos haciendo. Vamos haciendo. La cantidad de herramientas y ítems que hay aquí. ¿Cuál sería el ítem más legendario que tenéis aquí? ¿Legendario mítico? Ah, sí, hace poquito estábamos limpiando y esto no se limpiaba hace, no sé, ponle tú 40 años. Ok. Y encontramos una escopeta double pump legendaria. Ahí la veo. Voy por allá. ¡Upa! Se fue. Mira, una escopeta, what ¿Qué the dices, fuck. tío? Solo no les parece a nadie. O sea, digo, no creo que funcione. No, no Pero funciona. Mira, está ay, vieja ya. mira esto. Madre mía. Mira este machete legendario. ¿Qué? Mirad esta escopeta totalmente oxidada. Lo que pasa es que antes tocaba defender la casa así. Cuando claro. no había Mira nada, esto. paredes. Ole, lo que encontraste. Mira, vamos a fingir que estamos jugando Fortnite. Toma un mini. Poco pared. Nos reemplazaron. Nos reemplazaron. Es el ¡Abre! pin. ¡Pega! Buena. Como tiene 28 años. Esto es. Ah, mira, esto es el heno. Yo lo llamo paja. Para mí, paja. Para otros, un placer. ¿A qué hora te sueles ir a dormir tú? A las 2. ¿2 de la mañana? Sí. Joder, pues es muy tarde para vida de granja, ¿no? Sí, pero ponte a pensar que pues mi vida también ahora es de creador de contenido, entonces como que... Claro. Y pues ya me levanto después a las 6, duermo como 4 horas al día, muy poco la verdad. ¿En serio? Sí. ¿Crees que eso me afecte a futuro? O sea, te acuestas a las 2 y te levantas a las 6 de la mañana. Sí. Porque ya tengo que levantarme a hacer cosas, eso no es saludable. Tal vez quiero cambiarlo. Tienes que cambiarlo. Sí, cierto. Es muy importante. Además, cuanto más joven eres, más sueles dormir. Tu hermano seguro que duerme más, ¿no? Porque Sí, si claro. tiene 35 años con esa cara. ¿Cuánto sueles dormir tú, Andrés? Como 5 horas. Una hora más, efectivamente. Duerme más, sí. Entonces es la granja. Es la genética. Lo que rejuvenece a esta gente, si no, no lo entiendo.
¡Dios! ¡Es súper grande! Sí. No, estos no son los que dan leche. Sí. ¿Dan lechita? Sí, claro. La vaca es más grande que el toro. Sí. Esto está bueno. Pasa que es como con extractos de cacao, entonces llega a tener notas de chocolate. Y mira. ¿Está bien? Claro. Qué asco, ¿no? Sabe asqueroso. Eres imbécil. Me doy cuenta que confías bastante en mí. Las 2 veces que he confiado. Oye, Borrego, ¿puedes hacer un mensaje motivador para llegar a los 20 millones de subs? Porque yo creo que este vídeo lo va a petar en el canal y mucha gente se va a suscribir por él. ¿Tú crees? Verdaderamente lo creo. 3, 2, 1. Suscríbanse. ¿What? ¿No? Ah, ¿quieres como algo más motivacional? Vente, que tenemos todo en lo rico. ¿Cómo viene? Viene en plan... Ella sí que quería el plano épico. Sí, es un toro enano y es precoz. No sabemos por qué, pero cualquier cosa que ve se la quiere chuscar. Mira. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿No ves? ¿Pero cómo puede ser así y darnos este espectáculo? Oye, es muy impactante ver a 2 animales tan grandes follar, seguramente. Sí. Caballos, toros, Sí, vacas... y duran bien poco. El caballo dura como 3 segundos. Llega... ¡Pam! No hace la acción. Llega... Es un solo empujón, deposita lo que tiene que depositar ¿Qué? y se va. Me representa. Entonces, porque estamos hablando del sexo de los animales. Iba a decir que me representa, como ha dicho Alberto, pero yo aguanto 3. Tú- Bueno, ok. pues habrá que fidearlos, ¿no? Sí, nos meteríamos, pero es que no sé qué... O sea, a ver, es que tienes que pelear en la velada, no quiero que un toro te haga... Porque mira, Tú me estás te mirando, va a simular un poco de lo que puede doler. A ver. Eso es... Nada apetecible. ¿Os imagináis que después de aquí tengo que llamar a Ibai y decirle: Ibai, no puedo pelearme porque me ha clavado un toro el cuerno? Pero sería épico, te cuerné, te recuperas, vas y lo ganas. Sería épico. Hola, pibe. Eso Toma. eso es. Así de ¿Quieres ladito. darles? Dios, qué lengua más azul. Sí. ¿Te gusta, eh? Huele, que tiene notas de cacao, si me lo he comido hasta yo. Venga. Claro. Ella se llama Rosalía. Claro, pero estos animales no muerden. No tienen dientes en la parte de arriba. Oh, Son rumiantes. Entonces es el bicho, Rosalía, Susana y Gustavo. Porque tiene nombre de como si fuera una familia, de verdad. ¿Dónde es la familia? Claro, es verdad. ¡Ay, Dios mío! Vaya lengua. No, pero tiraste todo. Tiraste todo, perdón. Sofía. Pero porque la tiene muy áspera. Sí, sí. No la esperaba. ¡Ah! ¡Hola, mola un montón! ¡Ah! Otra. Es como cuando llevas a tu prima a la granja y conoces los animales. increíble! Hola, eres muy linda, ¿eh? Te voy a dar más por bonita, ¿vale? La última. Es que esta vaca, como es muy grande, tiene que comer mucho, ¿eh? Estoy dando de comer a la vaca, es increíble, ¿eh? No conocerás, se llama Murcia. Sí, fui. ¿Fuiste a Murcia? Sí. ¿Por qué fuiste a Murcia en España? Nadie suele visitar Murcia así cuando va a España. Qué bien. Porque iba a visitar a... Pues... ¿A quién? No. A su prima. A mi es prima. de Tengo Murcia una también. prima en Murcia. ¿Qué se llama? No. ¡Oh! Iba a decir, pues tú fuiste a Pitalito, pero... Pero yo fui por el café. Tú fuiste por la teta. Sí. ¿Qué te parecieron las vacas? La verdad, muy imponentes. Sí, o sea, ¿cierto? consideras una vaca como inofensiva, pero si una vaca se enfada contigo, yo no quiero estar delante. Si el día de mañana mis animales se quieren rebelar, nos matan a todos y no dejan rastro porque los cerdos se pueden comer un humano al 100%. Un gorila, 100 humanos. ¿Quién gana? 100 humanos. Mira, la única técnica que tendríamos para... O sea, me incluyo, si yo estoy peleando, ¿no? O sea, Es- ponemos 100 borregos. 100, sí, ganamos. A ver, a menos que el gorila aprenda a usar la columna vertebral como látigo y nos agarre a todos. Porque la táctica sería ir todos a la vez. Mira, la táctica es ir todos hasta asfixiarlo. Es la única muerte que podría haber, porque el gorila es demasiado fuerte. O sea, ponle que si van todos a la vez, pero con que aprenda a hacer un buen giro, que se vaya quitando de a 10, ya a la tercera, cuarta... Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¿Has visto un gorila en la vida real? Es muy fuerte. ¿Ya lo has visto en la vida real? Sí. Es demasiado fuerte. Hay que aceptar, como dice Borrego, que muchos humanos van a morir. Ah, sí, no, muchos. Yo creo que muchos. mínimo la mitad mueren. Yo creo que la mitad, si no es que el 60%. Si te das cuenta, eso es Desvía un poquito porque está el perrete.
Es mi TikTok favorito, cabrón. ¡Qué locura! Lo hemos dado todo y lo de la mano surgió. Sí. O sea, eso fue lo mejor, que nuestras manos estaban juntas y se unieron. Sí, cosía. Cuidado, cuidado, cuidado. El conductor del transfer viendo esto. Bogotá en el apartamento. Ya. Ya. ¿Te gustó cómo quedó? Sí. Pues sí, genial, ya solo quedaría jugar al Fortnite. Hicimos absolutamente de todo menos currar. Es cierto. Así que tendría que volver aquí algún día, siempre y cuando la gente pues mostrara sus ganas de que yo vuelva aquí. Por favor, chicos, denle like para que te vuelva y suscríbanse. Activen la campanita. Creo que me gustaría terminar este vídeo con una foto tuya, con la música a tope, como que has llegado al vuelo. Tú solo así me haces una foto en el aeropuerto y me la pasas por WhatsApp. Y si no hay foto, es que no lo ha conseguido. Ojalá haya foto. ¡Opa, opa, opa, opa! No parece que tiene casi 30 al pibe. Bueno, chicos, gracias por ver. Totalmente agradecido de la hospitalidad. Claro, podemos hacer la outro, pero con nosotros. Sí, 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 por favor. Tú decides qué pasará. Suscríbete ya, súmate al viaje. Si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca. Sigo siendo Tu esclava.